Quería aclararles es cuál es el alcance de esta mediación y cuáles son básicamente las expectativas de la misma. La diferencia entre una tutoría y una mediación es que la mediación está enfocada en el enunciado eh, de alguno de los instrumentos. En el caso de la mediación de hoy será del proyecto número uno. Entonces, para establecer alcances, yo voy a leer el enunciado, lo voy a proyectar. eh, y si tienen alguna duda sobre el enunciado, ¿cómo es que se llama? La van a hacer. Termino de leer el enunciado y si tuvieran alguna otra duda, queda abierto el espacio. Específicamente, dudas de entendimiento sobre qué es lo que quiere decir el enunciado. Sin embargo, esto no es una tutoría en donde se van a explicar las estructuras de datos, en donde se van a dar ejemplos. Está meramente enfocado en el instrumento. ¿Entendido? Bueno, les voy a compartir mi escritorio y voy a leer el enunciado del proyecto número uno de la Cátedra de Ingeniería del Software de la asignatura Estructura de Datos. Código es 00825, primer cuatrimestre 2023. Y es el proyecto uno. Y dentro de los objetivos de aprendizaje del proyecto número uno, lo que se quiere es que ustedes adquieran los conocimientos básicos de la estructura de datos, que analicen la forma en la que se implementa la recursión y comprender cómo se debe utilizar y comprender el funcionamiento de algoritmos de ordenamiento. Em, los temas de estudio es las APIs de colecciones y la recursividad. Todos estos temas están basados en el libro del curso y algoritmos de ordenamiento. Ok, entonces en la descripción del trabajo van a usar como herramienta de desarrollo NetBeans. Pueden usar la versión 8.2 o la 16. Inclusive creo que hay una nueva versión. eh, Entiendo que, ya les digo, estuvimos hablando en la cátedra sobre esta nueva versión. eh, la versión 17 de NetBeans, sin ningún problema. Pueden usar la 8.2, la 16 o inclusive la 17, que es la más nueva. El programa debe realizarse en modo gráfico, es decir, no van a utilizar el modo consola. O sea, no se vale que la interfaz de usuario sea la consola, tiene que ser interfaz gráfica. Eso sí, cuando ustedes le pidan datos al usuario, deben ser a través de pantallas gráficas. No se permite el uso de J-Option Paint para solicitar datos o mostrar salidas de datos. Para ello deben utilizar un formulario en donde hay cajas de texto, etiquetas, listas gráficas, según lo que se indique en el enunciado. Una pregunta que me han hecho muchas veces es, profesor, los datos tienen que persistir después de la primera ejecución, tienen que vivir en algún lado, sí, en la memoria nada más. O sea, una vez que el programa se ejecuta, los datos se van a guardar en la memoria del computador y cuando se termina la ejecución, esos datos se perdieron. Cuando se cierra la aplicación, esos datos se perdieron. Vuelve a ejecutarse la aplicación y corremos de cero y hay que volver a alimentar al sistema con datos. Em, las instrucciones van a implementar un programa para llevar un registro de los participantes en la Copa del Mundo FIFA Qatar 22. Y el programa debe tener las siguientes funcionalidades. Entonces, la primera funcionalidad es, bueno, registrar los equipos. Entonces, tienen que hacer una interfaz gráfica, una pantalla, en donde van a solicitar los siguientes datos generales para cada equipo participante, con los siguientes campos. Entonces, identificador del equipo. Es el identificador consecutivo numérico generado por el programa. Entonces van a tener ustedes que programar un algoritmo que genere un identificador único para cada registro. Y ahí se lo van a asignar al campo identificador del equipo. ¿Ok? Este campo no es digitado, es autocalculado por el sistema. Eh,
El nombre del equipo, esto sí es un campo de texto con una longitud máxima de 20 caracteres que deberá el usuario digitar, rellenar, ¿verdad? Posición actual del ranking de FIFA. Es un número entero que el usuario debe digitar único entre 1 y 100. ¿Ok? El año de fundación es un número entero de 4 dígitos que igual el usuario debe digitar. La información de los equipos con los campos anteriormente especificados se guardarán en una clase equipo. O sea, van a tener que programar una clase que se llame equipo que va a contener estos atributos. ¿Ok? Y cada una de estas se agregará a una colección utilizando la clase hashes, ¿ok? De Java. Entonces van a tener que crear una colección de hashes y por cada equipo las van a tener que agregar a una clase, ¿verdad? Una clase equipo. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Se entiende lo que se está pidiendo el enunciado? Sí. Por mi Sí. parte está claro. Ok, entonces la base de su programa es la clase hashes en donde ustedes van a agregar instancias de la clase equipo, ¿verdad? Que van a ser obtenidos por medio de la interfaz gráfica del usuario. En esa clase hashes no hay ningún, en esa colección hashes no hay ningún dato ordenado. Simplemente como van entrando, se van guardando. Sí, Flori. Una consulta. Sería entonces una única clase de equipos. Se van creando esos objetos, por decirlo así, y se van guardando en esa clase. No es que hay que hacer varias clases de equipos, No, sino es que una se única. utiliza la Ujú, misma. Ok, ujú, ok, ok, perfecto. Saben, era para estar clara en eso. Pura bien. ok. Bueno, resulta que van a tener que hacer un listado de equipos. O sea, una pantalla en la que se van a listar todos, absolutamente todos los equipos registrados en la colección, con todos sus campos. ¿Ok? Cuando decimos todos sus campos, son todos estos que vimos acá, el identificador del equipo, el nombre, la posición actual del ranking de FIFA, el año de fundación. ¿Ok? Y esta opción se debe utilizar la clase de tipo iterator para recorrer la colección. Entonces, básicamente, como primera funcionalidad, van a mostrar un listado del equipo y lo que van a tener que hacer es utilizar la clase iterator para recorrer esa colección, ¿verdad? Gabriela, no se te escucha, Gabriela, levantaste la mano. Es Gabriel. Ok, Gabriel, perdón. Bueno, aquí hay dos, dice. Los que quieran hacer la pregunta, pueden abrir el micrófono y hacerlo. Hola, Perdón, buenas profesor, no, noches. la levanté y no era. Ok, el que sí es Gabriel, o el que no es, o el que sí tiene la duda, o no hay Buenas noches. dudas. Hola. Sí. Bueno, buenas noches. Mi consulta es, en este apartado del listado de equipos se deberá recorrer la colección con la clase iterator, pero la clase iterator va a servir como para pasar los datos a un elemento gráfico, por ejemplo, un JTable, o no, o es totalmente diferente. eh, la clase iterator la vas a hacer para recorrer la colección. ¿Sí? Entonces vas a recorrer la colección, vas a sacar los valores de ahí y luego obviamente los vas a ir a pintar en una pantalla, ¿verdad? Ok, entonces básicamente el elemento que sirva para mostrar todo gráfico va a ser relacionado con el iterator. Correcto. Ok. Entonces vas a usar el iterator para recorrer la colección. Entonces para sacar todos los puntos de este enunciado, usted va a seguir las instrucciones que está diciendo el enunciado, ¿verdad? Entonces usted va a hacer una funcionalidad, listado de equipos, que va a agarrar la colección hashed, la va a recorrer con un iterator y le van a mostrar esa información al usuario. Y usted dice, y voy a mostrar todos los campos que están guardados en la clase equipo. ¿Ok? Ahora, hay otra funcionalidad que es búsqueda y edición de un equipo. David. Yo vi que alguien levantó la mano. Si tienen la duda, si no, continúo. Ok. Búsqueda y edición de un equipo.
Resulta que en esta pantalla, ustedes lo que le van a pedir en la interfaz al usuario es regáleme el número identificador del equipo para realizar la búsqueda. Entonces usted le va a decir al usuario, digite el identificador del equipo. ¿Aló? Sí, ¿Profe? sí, ¿Me escucha? claro. Ah, ya, es que no funciona el micrófono. Yo tengo una duda acerca de solicitar los datos. Ahí dice que en el ID tiene que ser generado por el programa. O sea, eso quiere decir que no se le solicita al usuario, simplemente se genera automáticamente. Correcto, sí, eso lo dijimos al inicio de la presentación, Ok, sí. entonces eso no Es hace falta que autocalculado. aparezca en la interfaz. Eh, pues está opcional. Yo creo que deberían de agregarlo para que en caso de que algún tutor, ven que no dice que es obligatorio mostrarlo, no, pero sería mejor mostrarse la interfaz, calcularlo y mostrarse la interfaz al usuario. Ok, perfecto. Y otra pregunta acerca de los arreglos de hashset. Yo solo he encontrado arreglos de tipo string. No sé si se pueda de manera int o de char, ya que pide tanto como texto como valores numéricos. Se puede con char porque yo lo intenté, pero no me lo acepta. ¿De qué manera podría hacerlo? Y te digo, el alcance de esta mediación básicamente es explicar el enunciado, no la implementación del mismo. O sea, no es aclarar dudas. No es realizarte el trabajo, o sea, eh, no es explicarte qué clase o qué estructura de datos tienes que usar. Básicamente, si tienes alguna duda en la especificación del enunciado. Para eso están las tutorías. Sí. Una pregunta en la parte que dice secuencial, ¿verdad? ¿Tiene que empezar en 1 o puede ser un valor aleatorio? Cuando dices el identificador consecutivo, Ajá, sí, correcto. empieza Sería en una 1. secuencia de menor a mayor. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Lo mejor es empezarlo de uno en adelante. Ok, gracias. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Me Sí, claro. escuchan? Sí, sí Sí. me escuchan. Con respecto atrás con el JPEG, definitivamente no se puede usar. Es que se me ocurrió algo ahí con el número entre 1 y 100. Si hubiese una equivocación en el número ahí, que se pueda mostrar un mensajito nada más que no es válido el dato. Sí, esa es una excelente pregunta. O sea, para no ser extremistas es para solicitarle datos al usuario, no lo usamos. Usamos una interfaz gráfica, un formulario, ¿verdad? Pero para informarle al usuario, lo más ideal sería usar el JOption ¿verdad? Para decirle, hey, digitaste un valor inadecuado, no sé, en la 101. posición ranking de FIFA, pues, digitaste 101 y es de 1 a 100. ¿Sí? Ajá. Ok, sí, gracias. Y era Juan el que estaba haciendo la consulta. Sí, sí, señor. Gracias. Sí, Ahí dice que cuando se hace la búsqueda se hace sobre otra clase. Entonces lo que se hace es que se copia, completa, digamos, todos los índices nada más, ¿verdad? ok, Los vamos índices. a seguir, voy a seguir leyendo entonces la siguiente parte que no pude terminar, que es la búsqueda de edición, que creo que está relacionada a tu pregunta, Isaías es. Eh, Correcto. Va a haber una funcionalidad, además del listado, que es, quiero buscar y editar un registro, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero hacer es, usuario, deme el número identificador del equipo para que el sistema que ustedes están programando haga una búsqueda. Entonces, le pide el identificador del equipo. Entonces, lo que van a hacer es, van a utilizar recursividad para esta búsqueda, utilizando, obviamente, el campo ID equipo, que fue el que les digitó el usuario. Ahora sí, para la implementación de la búsqueda van a tener que hacer un arreglo, ¿ok? Y lo que van a hacer es copiar en el arreglo cada uno de los identificadores de la colección hashtag. Entonces lo que van a hacer es, como dice el compañero, crear un arreglo y van a recorrer, ¿cómo se llama? Toda la clase, la colección hashtag
Y de ahí lo que van a sacar de cada uno de los elementos es el identificador de la colección hashed y lo van a agregar al arreglo. Eso es lo que está pidiendo el enunciado. ¿Ok? Ah, ok, Entonces, lo con ese comprendí mal, arreglo, entonces. ajá, con ese arreglo que va a tener todos los identificadores, ¿verdad? Una vez que completaron el arreglo, que es lo que le está diciendo la instrucción, lo que van a hacer es, ahora sí, a ese arreglo le van a hacer una búsqueda recursiva. ¿Ok? Entonces, partimos del hashed que está lleno de puros instancias de la clase equipo. Lo vamos a recorrer y por cada uno de esos valores vamos a ir a sacar el identificador de cada uno de los elementos y lo vamos a copiar en este arreglo. Entonces, este arreglo va a estar, ¿cómo es que se llama? Lleno de puros identificadores de todos los equipos que están en la colección hashed. ¿Ok? Y con ese arreglo Y, es que ustedes van a hacer el algoritmo de búsqueda, ¿verdad? Si el mi identificador es consulta es, encontrado, sí. es que digamos, en este caso yo lo visualicé de que hice un arreglo, pero únicamente lo hice de identificador. Copié solamente en el arreglo de identificador, hago una búsqueda sobre el identificador, porque es solamente un int, no le agregué todos los caracteres, digamos, todos los demás campos, y me regresa un verdadero o el valor, o un falso si el valor se encontró. Ajá, es lo que está pidiendo el enunciado, o sea, que hagas la recursividad, la búsqueda recursiva sobre el arreglo que solo tiene identificadores. ¿Ok? Entonces, una vez que si el identificador es encontrado, ustedes lo que van a hacer es mostrar todos, absolutamente todos los campos de la clase equipo correspondientes. O sea, van a mostrar la interfaz gráfica al usuario, todos los valores correspondientes a ese identificador del equipo que encontraron, el nombre, la posición, el año de la fundación. ¿Ok? Los campos, posición actual en el ranking de FIFA y año de fundación del equipo encontrado se mostrarán en cajas de texto para su edición o modificación. O sea, solo esos campos se van a poder editar o modificar. Los campos, identificador del equipo y nombre del equipo solo se van a mostrar y no podrán ser editados. Es decir, solo lectura, ¿verdad? Y van a tener que poner un botoncito que es guardar para guardar los campos de los datos en la colección. Sí, Isaías. Otra consulta, dentro de las funcionalidades no hay una edición, ahí lo que habría que es eliminar el campo, tenerlo en un espacio y agregarlo de nuevo, el campo editado. Ya, eso es decisión de ustedes de cómo lo quieran implementar. Si quieres eliminarlo de la lista hashed y agregar un nuevo registro con el nuevo valor, ya, eso es. Ok. Profe, disculpe, una pregunta. Bueno, igual ahí no especifica, pero en donde dice, bueno, la edición del ranking como tal, digamos, no especifica que no se pueda crear un ranking duplicado, por así decirlo, pero uno podría crear alguna especie de limitación que me diga que no puedo colocar un ranking duplicado, digamos. Claro que sí, o sea, no está dentro de las. No, de hecho, si pueden ver acá, dentro de la rúbrica, no está especificado de que no puedas agregar un duplicado, ¿verdad? Pero para facilitarle la experiencia al usuario, pues yo haría esa validación, ¿verdad? Hey, posición de ranking ya existe. Ok, muchas gracias. Bueno, siguiendo con la última funcionalidad que van a tener que desarrollar es el ordenamiento de la lista de equipos. ¿Se acuerdan que tenemos una funcionalidad lista de equipos, verdad? Entonces, básicamente el tercer requisito es agregarle más funcionalidades a esa lista. En la versión primera de la lista se mostrarán todos los datos sin orden, pero ahora en la versión 2 de la lista, en ordenamiento de la lista, en esta pantalla se mostrarán los equipos registrados ordenados ascendentemente por el campo posición actual en el ranking de FIFA o por el campo año de fundación según lo indique el usuario. Entonces, ustedes van a tener que darle al usuario la capacidad de poder indicar cómo quieren que se ordenen los datos, o por la posición actual en el ranking de FIFA o por el campo año en fundación. Cualquiera de los dos, el usuario tiene que decidir, ¿verdad? El ordenamiento debe hacerlo utilizando el algoritmo burbuja o quicksort, según lo indique el usuario. Entonces el usuario va a tener dos opciones, ¿por qué lo quiere ordenar?
por la posición del ranking de FIFA o el año de fundación. Bueno, y además, ¿qué algoritmo quiere que utilice el sistema? ¿Burbuja o Quicksort? Y le dicen, bueno, ordénemelo. Previo al ordenamiento se deben copiar los datos, o sea, antes del ordenamiento, ¿verdad? Se deben copiar los datos a ordenar del hashed a un arreglo para su uso dentro del algoritmo de ordenamiento, ¿verdad? Muy parecido a la indicación anterior es, al buscar es, usted agarra el hashed y lo pasa a un arreglo y utiliza el arreglo para hacer el algoritmo de ordenamiento. Entonces, finalmente, una vez que ya tienen el ordenamiento listo, se va a mostrar la lista ordenada de los equipos con todos sus campos. Cuando dice todos sus campos, identificador, nombre, posición actual, año de fundación. Ok. Con todos sus campos según un criterio de ordenamiento indicado. El sistema les pide que deben de tener un menú para cada una de esas opciones. Una acción que diga, tipo menú es, aquí quiero agregar, aquí quiero editar, y aquí quiero ordenar. Es un menú para que el usuario tenga la capacidad de indicar qué es lo que quiere hacer en el sistema, ¿verdad? Los resultados de las operaciones se muestran en la pantalla correspondiente sin usar mensajes de diálogo para ello, ¿ok? Una Sí. pregunta. En el caso de que, por decisión así en el menú haya puesto un ejemplo, porque es un ejemplo hipotético, que yo haya puesto, digamos, que primero se muestre en la pantalla el registro, digamos, que quiera registrarlo y abajo, digamos, que se muestre la lista de los equipos, abajo con los botones, un ejemplo, que se muestre la lista de los equipos, el ordenamiento y la búsqueda. ¿Hay algún problema con eso? ¿O sí tengo que poner un menú a huevo El problema, así como decís, es que hay un rubro, o sea, ustedes, es algo súper importante que tienen que ustedes, es seguir la rúbrica, ¿ok? Entonces, si no utilizas un menú con las distintas opciones, vas a perder un punto. Ok. Entonces, lo mejor es tener el menú que diga agregar equipo, 1. El otro que sea listar equipo, listado de equipos. El otro que sea búsqueda y edición. Y el otro que sea ordenamiento. Ok, perfecto. Gracias. Porque esto es importante, entonces van a decir, pero ¿por qué me bajaron determinado punto? Porque cuando el profesor va a revisar, entonces él va a ir a revisar todos los detalles de la rúbrica. Entonces lo que va a decir es, registro de personas utilizando un hashed. Entonces va a ir a revisar el código y va a verificar si efectivamente están usando el hashed. Ustedes podrían utilizar otra estructura de datos y engañar al profesor, ¿verdad? Decir, sí, ya la funcionalidad está como dice, pero no está implementada con las clases, con las estructuras de datos que nosotros les pedimos. Entonces el profesor va a ir a buscar el código, va a ver que estén usando un hashed. Si lo usan para el registro de personas, se gana el punto. Si no lo usan, le va a decir, no usaron una clase hashed. Utiliza todos los campos como se indican en el registro del equipo. Entonces, que estén utilizando todos los campos que se están pidiendo acá. El identificador del equipo, el nombre, la posición actual, el año de fundación. Y se gana otro punto. Lista todos los registros de la colección mostrando todos los campos. Entonces, si la lista muestra todos los elementos de la colección, sin omitir ninguno, y muestra todos los campos de cada uno, se gana un punto. Vean estos otros importantes. Si no utilizan la clase iterator para recorrer la colección, no se van a ganar un punto. Luego, hacen la búsqueda del equipo por el identificador y se ganan un punto. Ahora, utiliza recursividad en la búsqueda de un equipo, se ganan 2 puntos. Se edita correctamente los datos del equipo. Yo voy, edito y visualizo que los datos de un equipo y visualizo que los datos en el listado se muestran según la edición. Ok, se ganan otro punto. Usa el algoritmo de ordenamiento burbuja para ambos criterios, tanto para la posición actual del ranking de FIFA o el campo año de fundación. Ok. Usa el algoritmo Quicksort para ambos criterios también. Ok. Y luego
Para que se ganen otro punto es si utiliza un menú con las distintas opciones. Por último, muy sencillo es, si lo hacen en modo gráfico, o sea, si no usan consola, y sin el uso de, ¿cómo es que se llama? De J-Option Paint, ¿ok? Entonces, se ganan 3 puntos. Profe, disculpe, ahí solo para aclarar, entonces, J-Option Pen sí lo podemos utilizar para enviar un mensaje de diálogo Para en enviar un caso de un mensaje, error. claro, ajá, para darle feedback al usuario. Ah, ok, perfecto. Gracias. Profe, Sí, entonces para ver si entendí bien, una vez que se le indica al usuario cómo quiere ordenarlo y con qué método ordenarlo, se ordena y adicional a que se ordena, se muestra otra vez en pantalla el listado ya con el orden que el ya con usuario el orden. solicitó. Ok, Correcto. perfecto. Gracias. Recuerden, cuando realicen la funcionalidad, evaluar la rúbrica. Es decir, bueno, ¿será que el profe me va a dar el punto por el hashtag? Sí, mira, sí lo estoy usando. Bien. ¿Será que, cómo es que se llama? Que utiliza los campos según se registra el equipo. Sí. Revisen la rúbrica y verifiquen que la estén cumpliendo. Y con eso podrían tener una idea de cuánto va a ser la nota que van a obtener de su promedio. Ya ha pasado en otros años que básicamente leen, digamos, como el enunciado, pero no verifican la rúbrica. Y la rúbrica es súper importante porque son las indicaciones de por dónde el tutor de ustedes va a verificar ese enunciado. Profe, Sí, solamente para aclarar, o sea, si por ejemplo hago un try catch, puedo utilizar un J-Option Paint o sea, para mostrar que no se caiga el programa, puedo utilizarlo. ajá, si se cae, tenés que decir al usuario, darle la razón por la cual Sí, es el que programa solo así se tiene hace algún con ese problema. método. Ujú, ok, gracias. Recuerden que ustedes lo que diseñan son aplicaciones para usuarios y la aplicación debería darle feedback al usuario de qué está pasando, ¿verdad? Eh, los datos se agregaron satisfactoriamente. Si hubiera algún error, avisar al usuario, hay un problema. ¿Alguna otra duda? Profesor, es que yo tengo una consulta. Usted ahorita indica que si uno tiene que darle un mensaje al usuario, ahí sí puede usar un J-Option Paint, pero yo había comprendido en que no se podían usar para nada. Entonces yo los mensajes al usuario se los estaba dando, asignándole a un text field. ¿Así se puede trabajar o no hay? También, o También. sea, también puedes hacerlo así, o sea, yo puedo omitir el uso de J Paint para informarle al usuario y básicamente lo puedes poner en una caja de texto. Ah, ok, sí, muchas gracias. Tal vez cambiarle algún colorcito para que el usuario pueda diferenciar, ¿verdad? Entre qué es interfaz y cuál es la área de mensajes, ¿verdad? Ah, ok, sí, muchas gracias. ¿Alguna duda en cuanto al enunciado? Ok, vuelvo otra vez con la parte de la búsqueda, porque veo que las rúbricas son diferentes, porque dice búsqueda de lead y luego dice utilizar recursividad para buscar el equipo. Entonces hay que buscar el equipo usando la recursividad, es que la está usando para utilizar para la búsqueda de leads. Tienes que usar recursividad. Debe utilizar recursividad, dice la búsqueda, utilizando el campo Sí, pero es que, identificador. correcto, pero una cosa era encontrar el campo identificador y otra es, digamos, buscar, digamos, ya un equipo, editarlo. O sea, es que lo planteé diferente, lo hice con dos búsquedas.
una recursiva solamente con la copia del arreglo y una para ya encontrarlo en el hash. Sí, el enunciado dice que uses recursividad. Sí, entonces, ¿Alguna otra duda? De igual forma, esta mediación va a quedar grabada. En caso que tengan alguna duda, la pueden volver a revisar. De mi parte no, muchas gracias. Un placer. Gracias, sí, de mi parte tampoco. Pura vida. Bueno, Muchas gracias. ¿alguna instrucción especial a la hora de cargarlo cuando se sube a la plataforma? no, ninguna. Así como a veces piden que se cargue en este formato, que sea un zip, que tenga nombre, entonces no hay nada especial. Ok. Sí, obviamente tienes que ponerle tu nombre para que el profesor pueda saber cuál es la correspondencia del trabajo, ¿verdad? Bueno, ustedes lo suben como en mediación, en Aprende Más, lo suben como ¿cómo se llama? En la sección que les corresponde de su trabajo. O sea que esto está en semana 1 y 2, y no semana 3. Sí, lo suben a la sección del proyecto. Queda asociado a ustedes. Y lo más que podría hacer es, son varios, me imagino que son varios archivos, ¿verdad? Entonces, sí, lo que podrían hacer es hacer un zip o algo así, o algún comprimido para que sea un solo elemento el que Ok, suban. no. Ok, no, es que en vez pasada nos dijeron que como eso a veces lo descargaban y se lo daban a revisar a varias personas, y lo ideal es que tuvieran el nombre y otro dato ahí para que no se fuera a confundir con el de otro usuario. Sí, digamos que lo ideal es eh, ponerle su nombre al archivo completo para que igual sí, lo mismo, no sé. Nosotros, cuando nosotros descargamos los trabajos de ustedes, se descargan a la máquina de nosotros, entonces si todos se llaman proyecto 1, podría haber alguna confusión del proyecto 1 de un primer compañero, proyecto 1 del otro compañero, entonces sí, lo ideal es que le pongan su nombre para que no haya ningún error por parte del profesor a la hora de revisar y tengan que ustedes que hacer el reclamo, ¿verdad? Entre más detalle le den al entregable de ustedes, pues la probabilidad que el profesor se equivoque es más baja, ¿verdad? Si todos le ponen proyecto 1, pues la probabilidad es muy alta. Pero, no sé, en el caso de Juan Carlos Vega Piedra, le puede poner Juan Carlos Vega Piedra y se va a asegurar de que la probabilidad de que el profesor se equivoque con otro va a ser muy, muy baja. Se ahorrarán un reclamo, ¿verdad? Profe, yo sé que eso no está en la rúbrica, pero siento yo que tal vez sea correcto. Es, digamos, si yo me voy a hacer un ejemplo de internet para hacer cierta parte del trabajo, puedo ponerle la bibliografía que me va a hacer ese ejemplo. Sé que no es No, necesario, no es necesario, digamos. pero siento yo que como por ética de derechos de autor, como otros trabajos me los han pedido, ya es costumbre, de proyectos de programar me los han pedido, entonces ya por costumbre lo he hecho, pero no hay problema si lo pongo, aunque no esté en la rúbrica. Sí, que no sea la rúbrica. Mientras no vaya a generar un error de compilación por Pues va a ser es- como comentarios, nada más, o sea, comentado. especificar un URL ahí de dónde fue la... Sí, sí, Me suena bastante interesante eso. O sea, nunca lo había escuchado de referencias a otros trabajos, pero bueno, sí. No está dentro de Profe, la hay que rúbrica, documentar. no te lo van a evaluar sí, perdón, Gabriela. Hay que documentar. No, ve que dentro de la rúbrica no hay una indicación de documentación. Ok.
Ahora, si por buena práctica ustedes quieren hacerlo, pues, bienvenido sea, ¿verdad? Pero en la rúbrica no te van a bajar un punto porque el método no está documentado. O porque, digamos, el profesor sabe que sacaste eso de algún sitio web y no indicaste la fuente. Tampoco porque en la rúbrica no está especificado. ¿Alguna otra duda? Si no, pues terminamos la grabación y ahí les va a quedar almacenada la sesión. Y que luego la repasen, si gustan. Que tengan una buena noche y muchos éxitos en este proyecto. Buenas noches, Buenas muchas noches, muchas gracias. gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas Buenas noches, gracias.